obstructiva crónica. De ahí es la sigla EPOC. Y como vamos a ver, el EPOC no es una entidad única, sino que es un conjunto de enfermedades bien determinadas, son 3, que reciben el nombre o se las conoce como, o son las que pueden producir EPOC. Un segundito. Voy a cerrar con llave, si no entran acá cada rato no puedo continuar. Dice que hay 3 entidades que reciben el nombre de EPOC y que se caracterizan porque tienen ciertas condiciones fisiopatológicas y histológicas en común, pero básicamente, como la palabra lo indica, el EPOC es una afección de la vía aérea que va a terminar produciendo, y acá me adelanto, pero para ponernos en tema, una obstrucción al flujo de salida de aire a través de la vía aérea. Por eso es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una obstrucción del flujo de salida, medido por un estudio en espirometría, y que tiene la característica de que es crónico. Al decir que es crónico, ya estamos hablando de que es algo con daño permanente, con cambios definitivos e irreversible. Esas son las características entonces. Cuando decimos que algo es crónico, ya hablamos de que algo es irreversible. ¿Cierto? Y es la vía final común de varias entidades que, librados de su evolución natural y sin un tratamiento y un control de los factores de riesgo, van a terminar produciendo un EPOC. Una vez que se llega al estadio de EPOC, decimos que ya el estadio, los cambios son crónicos y permanentes. Pueden estar un poco mejor, un poco peor, más o menos controlados, pero ya los cambios son permanentes. Rápidamente, no voy a mostrarle todo lo que está en esta diapositiva, pero sí rápidamente recordar un poquito lo que es la vía aérea para que tengan presente a dónde se produce el problema principal del EPOC. Como saben, el sistema respiratorio tiene una zona respiratoria, propiamente dicho, o de intercambio gaseoso, y un sistema de conducción del aire desde el exterior hasta el interior de los pulmones. La zona respiratoria son básicamente los alvéolos, que es donde está en los pulmones, que es donde se produce el intercambio gaseoso entre la sangre desoxigenada que mandaba el corazón a los pulmones y el oxígeno que viene del aire ambiente. Eso en los alvéolos. Entonces, en los pulmones, sitio de intercambio gaseoso. Y después hay una zona de conducción que va desde digamos, de la nariz hasta los alvéolos, propiamente dicho, hasta los bronquiolos terminales, donde el aire va pasando por un sistema de ductos de un calibre decreciente, es decir, de mayor a menor calibre, hasta que finalmente terminan las ramificaciones finales, que son los alvéolos. Estas zonas de conducción son conductos rígidos que tienen la función de que el aire pueda llegar sin problema desde el exterior hasta los alvéolos, que es el intercambio gaseoso, y que después eso pueda salir también normalmente el aire. Es decir, tenemos una función inspiratoria y expiratoria normal. Además de este sistema de ductos que tiene la función de llevar el aire del exterior de nuestros pulmones, están los músculos respiratorios principales y accesorios que van a hacer o van a generar los movimientos necesarios del tórax para crear una presión negativa intratorácica y permitir que el aire ingrese a nuestros pulmones o que exhalemos y que el aire salga de los pulmones hacia el exterior. Como decíamos entonces, el sistema respiratorio, función principal es el intercambio gaseoso y la conducción del aire hasta los pulmones. Y finalmente, para hacer el transporte de oxígeno y del aire hacia la sangre y el transporte reverso de dióxido de carbono desde la sangre, que entrega el dióxido de carbono a los alvéolos para después ser exhalado. Esa es la función principal del sistema respiratorio. Y como decimos, el aire va atravesando distintas estructuras, empezando por la nariz, que tiene la función de proveer una vía aérea permeable para la respiración, tiene unos pelitos que se llaman vibrisas, que tienen la función de un filtro para depurar de las partículas
partículas más grandes del aire que ingresamos, y también tiene la función de humidificar y calentar el aire que entra, por no entrar aire tan frío ni tan seco, justamente para preservar y no dañar toda la vía aérea que viene a continuación. Todo el epitelio respiratorio está cubierto por una capa, digamos, una capa epitelial, pero que tiene muchas glandulitas que producen un material mucinógeno, es decir, una mucosidad o moco, con la función de mantener la vía aérea lubricada y también de protegerlo de los agentes agresores externos. Y en esa capa mucosa hay enzimas también que ya ayudan a comenzar a atacar todas aquellas bacterias que puedan entrar o microorganismos que puedan entrar por la vía inhalatoria. Luego de que el aire atraviesa la nariz, va hacia la región posterior, donde se va a encontrar con la nasofaringe, la parte más alta de la faringe, por ahí la orofaringe, que se comunica con la cavidad oral, y posteriormente la nasofaringe va a ir el aire, va a seguir el camino de la vía aérea a través de la laringe. Una vez que pasa la laringe, que es el sitio donde tenemos, aparte de servir la laringe para la conducción del aire hacia los pulmones, tenemos dos repliegues musculares llamados cuerdas vocales que van a permitir la fonación. Luego de la laringe ya viene este sistema de ductos rígidos de conducción del aire, donde sigue la tráquea, que tiene una estructura cartilaginosa, lo cual le confiere rigidez, pero tiene la capacidad de ser ligeramente flexible y móvil, acompañando los movimientos del cuello o del mediastino. Y eso va a permitir llevar el aire desde la laringe hacia el mediastino, es el espacio intratorácico, donde se va a dividir en los bronquios fuentes. También está formado igual que el otro, con una capa mucosa, submucosa y adventicia, y tiene un epitelio todo cubierto con cilias. Esto es muy importante, son los pequeños, ustedes se acordarán de anatomía, de biología, tienen esta estructura ciliada, que era como pequeños pelitos en el borde apical de la célula, decía, hacia la luz del órgano, de la tráquea, y eso también tiene la función de tener un movimiento continuo de estos para ir depurando y limpiando y aclarando de partículas, de tóxicos o de impurezas, siempre con la función de preservar y de mejorar la calidad del aire que llega hasta los alvéolos. Además tiene unas glándulas también como productoras de moco, de mucinógeno. Esta es una foto de microscopía electrónica, cómo son los cilios de la mucosa traqueal en condiciones normales. Acá estaría la luz de la tráquea, la luz de la tráquea, en todo el borde anterior cartilaginoso, la pared posterior muscular. Eso ya recordaron ustedes de anatomía. La tráquea se extiende desde la laringe, que revelan el origen hasta las cuerdas vocales. Es todo este tubo, digamos, hasta que se divide en los bronquios fuentes derecho e izquierdo respectivamente. Y que se caracteriza por todo esta mucosa o este epitelio ciliado, que son como cientos de miles de millones de pelitos que se mueven continuamente para sacar todo tipo de impurezas, de mucosidad, de partículas que han logrado atravesar los cilios de la nariz y demás, sacarlos hacia el exterior y preservar el aire que ingresa. Luego, si nos posicionamos adentro de la tráquea, llega un sitio donde se llama carina traqueal, que es donde se divide en un bronquio derecho y en un bronquio izquierdo. Esta carina es la parte final de la tráquea, y es el cartílago final donde marca el comienzo de los bronquios fuentes derecho e izquierdo. El aire, una vez que llega a los bronquios, también sigue siendo calentado para poner una temperatura más similar a la temperatura corporal, es decir, los 36-37 grados, para evitar el daño de la pared alveolar. Sigue siendo limpiado de impurezas y sigue siendo bien humidificado y saturado con vapor de agua para que el aire llegue lo más limpio, húmedo y caliente posible a los alvéolos y no produzca daño. Fíjense en todo lo que hace el organismo para preservar la calidad del aire que ingresa hacia nuestros bronquiolos, bronquiolos terminales y a los alvéolos. Y todo este sistema de conducción de aire abarca más o menos, condiciones normales, 23
divisiones consecutivas, es decir, el aire pasa a través de 23 tipos de bronquios en los pulmones y bronquios que se van dividiendo. Una vez que ya de los bronquios fuente de estos ya ingresan acá a los pulmones. El bronquio fuente derecho tiene 3 ramas, superior, medio y inferior. El bronquio fuente izquierdo tiene 2 ramas, superior e inferior, que ya ingresan a los pulmones y ahí se va ramificando en 23 divisiones sucesivas hasta que llegamos a los bronquiolos, que es la parte más distal del sistema de conducción del aire. Ya tiene un epitelio cuboidal, ya acá obviamente no hay cartílago de soporte. Y finalmente llegamos a la zona respiratoria, que es donde se produce propiamente el intercambio gaseoso, que son los alvéolos. Y esto también es otra cuestión muy importante. Los alvéolos en condiciones normales, en cada pulmón tenemos aproximadamente 300 millones de alvéolos. Los alvéolos representan la mayor parte del volumen de los pulmones, o sea, la gran parte de todo el volumen del pulmón está formada por los alvéolos. Y la función principal de esto es dividirse en pequeñas estructuras como celdillas, que serían los alvéolos. Yo siempre hago la comparación como si fuera un panal de abejas, de 2 millones de celditas. Damos de cuenta que cada una de esas celditas, como ustedes pueden ver en un panal, son los alvéolos. Y la función de eso es generar millones de alvéolos para que cada uno está rodeado por un epitelio y esa es la membrana de intercambio gaseoso. Por eso, a medida que se van perdiendo, dañando estos alvéolos, perdemos la capacidad de intercambiar aire, o de realizar intercambio gaseoso de oxígeno, y van produciéndose los problemas como ocurren en el EPOC. Y acá sería como es finalmente la estructura. Tenemos ya de estas 23 divisiones que dijimos de los bronquios, hasta que llega el bronquiolo terminal y finalmente los alvéolos, donde vemos que son como un racimo, como un acino, de esta cantidad de estructuras, y todo esto que rodea cada alvéolo, donde a cada alvéolo le llega un bronquiolo terminal chiquitito, que le va a llevar aire a cada uno de estos, y se van agrupando como en racimos, como en acinos alveolares, y a su vez cada alvéolo va rodeado de capilares vasculares, que son obviamente donde se va a producir el aire. Esta membrana alveolar es permeable al oxígeno por un gradiente de concentración, y acá vamos a tener una rama de la arteria pulmonar que recuerda venir del ventrículo derecho, se va ramificando, y eso lleva el aire desoxigenado, y vamos a tener una rama de las venas pulmonares que van a recoger el aire oxigenado para después formarse 2 de cada lado y volver hacia la aurícula izquierda llevando el aire oxigenado. Es en estos alvéolos, y recordemos bien cómo es esta estructura en condiciones normales, donde se produce finalmente el intercambio de aire, y de eso depende básicamente la función respiratoria, la capacidad de tomar oxígeno del ambiente y de devolver dióxido de carbono. Esas paredes alveolares están formadas por una sola capa de células epiteliales tipo 1. Permiten el intercambio gaseoso por difusión simple, como dije recién. El oxígeno difunde solamente por un gradiente de concentración, un transporte simple, pasivo, que no requiere gran cantidad de energía, la difusión del gas y todo el movimiento respiratorio, obviamente. Secreta la enzima convertida en angiotensina, como hemos visto cuando hablamos de hipertensión arterial, la ECA, y después hay unas células tipo 2 que producen un surfactante, que es una sustancia que va a permitir mantener la tensión superficial de esos alvéolos y mantenerlo el alvéolo expandido y que no colapse. Esa es la función principal. Estos alvéolos están rodeados por todo un soporte de fibras elásticas que le va a permitir conservar su estructura, mantenerlo expandido. Entre la estructura elástica del soporte se encuentra debajo del epitelio, más el surfactante, que es como tiene una lubricación y mantiene la tensión de superficie en el alvéolo, van a permitir mantener el alvéolo abierto, no colapsado, y que tenga un retail, es decir, una fuerza elástica, por una vez que se expandió, como si fuera un globo de agua, que se expandió, se llena de aire, pueda generar presión para sacar ese aire hacia afuera. Para todo eso tiene que estar la pared alveolar normal, con las células epiteliales tipo 1, tiene que haber el surfactante en condiciones normales, tiene que estar íntegra esa pared, ese tabique que divide los distintos alvéolos entre sí, dentro de cada racimo, este manojo de alvéolos forma cada sino dentro del pulmón. Todos estos alvéolos están unidos por pequeños poros en esas fibras elásticas que conectan todos los alvéolos adyacentes entre sí,
con la función de que la presión se iguale en todo el pulmón, que se mantenga abierto y que no colapse, y además hay macrófagos también como parte del sistema de inmunidad para también preservar y atacar partículas o impurezas que hayan logrado atravesar toda la vía aérea hasta llegar hasta allí. Y así sería como está formado cada alveolo, rodeado por los elementos vasculares, ramas de la arteria pulmonar y de las venas pulmonares. Unas llevan el dióxido de carbono y otras recogen el oxígeno que ingresó. Y todo está rodeado por un soporte de fibras elásticas y de músculo liso que van a permitir mantener ese alveolo abierto, sin colapso de la vía aérea, en un colapso pasivo. Les dijimos, cuanto más alveolos sanos tengamos, mejor la capacidad de intercambiar aire, y después lo va a permitir también ese soporte elástico hacer un recoil, un retail para poder sacar el aire que ingresó a los pulmones. Y como dijimos, está todo rodeado siempre de capilares que va a permitir la difusión simple de oxígeno y dióxido de carbono, como el oxígeno, como el aire que tomamos del ambiente tiene más o menos una concentración de 21% de oxígeno. La concentración de oxígeno del aire ambiente supera la concentración de oxígeno que llega en las ramas de la arteria pulmonar, que trae la sangre desoxigenada, que volvía de toda la circulación. Entonces, por una diferencia de gradiente de concentración, la hemoglobina que viene en esa sangre libera dióxido de carbono, que es mucho mayor en la sangre que viene desoxigenada, que le está en el alveolo, entrega dióxido de carbono y toma oxígeno. Eso en condiciones normales. Bien, dicho este recordatorio, vamos a hablar específicamente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y como hemos dicho recién, se caracteriza por una limitación progresiva del flujo aéreo a través de toda esta vía aérea por una enfermedad propia de la vía aérea. Es un conjunto, como dije recién, no es una entidad única el EPOC, sino que es un conjunto de procesos que tienen lugar en el parénquima o en los bronquios pulmonares que van a causar una obstrucción del flujo respiratorio, sobre todo el flujo de salida, de forma permanente y de forma progresiva, sostenida en el tiempo, y como le dije, una vez que se llega al estadio de EPOC, es irreversible. Y dentro de EPOC se incluyen 3 enfermedades principalmente, que ustedes deben saberlas, que son el enfisema, la bronquitis crónica y el asma. Cualquier asma no, sino el estadio más grave del asma, que es llamado asma severo persistente. No todos los asmáticos son EPOC. Mucha gente que hace crisis de broncoespasmo o de ciertos estímulos por momentos está medicada contra y no llegan a EPOC. Una vez que se llega al estado de asma severo persistente, que son crisis severas y que sostenidas continuamente en el tiempo, se considera EPOC. Y sí, sin lugar a dudas, el enfisema y la bronquitis crónica. Generalmente la mayoría de los pacientes se presentan a la consulta ya tanto con signos de enfisema, que vamos a ver lo que es, y con signos de bronquitis, y con inflamación de la vía aérea y con limitación al flujo de aire. Por eso esto es como un sistema de conjunto, en tanto el enfisema, que está representado con este círculo azul, el asma con este círculo más clarito y la bronquitis crónica en este círculo amarillo. Si bien todas estas se caracterizan, como muestra este cuadrado rojo, por una limitación al flujo de aire, también hay una gran zona de intersección donde comparten iguales características y muchas veces se presentan superpuestos. Muy común de ver el enfisema junto a bronquitis crónica, por ejemplo, enfisema, bronquitis crónica, que ya de por sí individualmente forman parte del EPOC, pero muchas veces se presentan superpuestas, y es algo muy común de ver en pacientes fumadores principalmente, y en pacientes con asma severo persistente, también van a sumar muchas características de enfisema de bronquitis crónica y van a generar una obstrucción permanente del flujo de aire, generando una situación similar a la una patología muy frecuente, muy prevalente, mejor dicho, muchas veces con incidencia creciente en las últimas décadas por el abuso del hábito tabáquico. Un poco más frecuente en hombres que en mujeres, y es una importante causa de mortalidad, por supuesto, detrás de las muertes cardiovasculares y por cáncer, y tiene una mayor prevalencia del EPOC hacia la
la séptima y octava década de la vida, es decir, de los 60 70 años. Y esto es una cuestión lógica porque se va produciendo por un daño progresivo de la vía aérea agredida por años y años y años, exposición a tóxicos ambientales, humo de cigarrillo, etc. Y finalmente, luego de muchos años, se llega al estadio final de la producción económica. Dentro de los factores de riesgo, por lejos, sin ningún lugar a duda, el principal factor de riesgo para el EPOC es el tabaquismo. Número uno, lejos, una principal causa de EPOC es el hábito de fumar. Principal causa sin ningún lugar a duda. Sumado al EPOC, también puede haber contaminación ambiental, sobre todo en las grandes urbes, en las grandes ciudades, con gran smog o polución ambiental, que también son un importante factor de riesgo para EPOC. Y después está ya en determinados individuos, de acuerdo a su función, a la tarea o el trabajo que realicen, el factor de riesgo ocupacional. Por ejemplo, muchas circunstancias, por ejemplo, exposición permanente al humo de madera. Decimos gente que trabaja en hornos donde hacen carbón, gente que trabaja en parrillas, están haciendo fuego todos los días de su vida, mañana y tarde, o gente que trabaja está expuesta a otras patologías que también pueden inducir a daño pulmonar crónico de la vía aérea, como por ejemplo estar expuesto a polvillo de arena, o donde hacen titulación de piedras, por ejemplo, con inhalación permanente por ejemplo, de asbesto, de sílice, en las canteras, por ejemplo, o en algún momento no estaban bien protegidos, sobre todo en otros años atrás, en ciertos textiles con inhalación permanente de hebras así microscópicas de telas, de algodón. Todo ese daño ocupacional, o los pintores con inhalación también de tóxicos, toda la pintura de otros años atrás, que producían mucho daño, entre un daño de la vía aérea. Pero sin ningún lugar a duda, el principal factor de riesgo es el tabaquismo. De hecho, el 90% de los pacientes con EPOC han sido o son tabaquistas. Así que sin ningún lugar a duda, el principal factor de riesgo es el tabaquismo. La contaminación aérea, dijimos también, y esto se ve claramente, ¿por qué? Porque, digamos, si se compara personas que no son fumadoras, entre no fumadores, es más común que desarrollen EPOC en ciudades donde hay gran contaminación ambiental. Hay muchas en Latinoamérica, por ejemplo, DF, San Pablo, Buenos Aires y demás, son zonas de gran contaminación del aire ambiental. Otra cuestión importante que habían visto por acá, que se lo nombré, era un déficit congénito de alfa-1 antitripsina, ATT, alfa-1 antitripsina. Muchas veces hay una deficiencia congénita, raro, en menos del 2% de los casos. Hoy vamos a hablar un poquito de esta enzima. Deficiencia congénita, que no es lo mismo que deficiencia inducida. Esta alfa-1 antitripsina es una enzima de naturaleza proteica, glicoproteica, se produce en el hígado. A veces puede estar, como dijimos recién, en menos del 2% de los casos de EPOC disminuida de forma congénita, una patología rarísima, déficit congénito de alfa-1 antitripsina. Pero lo que ocurre en pacientes fumadores, y en todos los daños que produce el cigarrillo, inactiva esta enzima, inactiva esta alfa-1 antitripsina, y eso lo que va a hacer producir la destrucción del tejido elástico pulmonar y va a terminar generando un atrapamiento aéreo. Como mostramos antes en las fotitos, que había todo ese tejido de soporte de fibras elásticas y de fibras musculares era esencial para permitir la adecuada expansión en la inhalación de la vía aérea y después la adecuada capacidad de generar una presión dentro de los alveolos para poder sacar ese aire y que no quede atrapamiento aéreo, una obstrucción al flujo de salida, entonces también es esencial para eso. Bueno, como esta enzima está muy baja, esta enzima lo que hace es inhibir una elastasa, es decir, esta antitripsina inhibe una elastasa que va destruyendo las fibras elásticas, y bueno, esta está baja de forma congénita, a veces está baja inducida por el hábito de fumar. Además de eso, de que el tabaquismo produce una inhibición de la alfa-1 antitripsina, por lo tanto con una activación de estas elastasas y destrucción de todo el tejido del soporte, del estroma, del parénquima pulmonar,
En el tabaquismo hay un estrés oxidativo que lo que va a hacer es producir de manera directa radicales superóxidos, formación una formación de óxido nítrico que se oxida junto a otras sustancias como el peróxido nitrito, inhibición directa de la alfa-1-antitripsina, y después genera un estado inflamatorio, una inflamación, una irritación permanente de la vía aérea, porque el humo del cigarrillo, mayor de sus compuestos, es un agresor directo para la vía aérea. Entonces genera quimio atrayente, es decir, genera un estado inflamatorio con liberación de interleuquina 8 y muchos otros inhibidores de la inflamación que hace que se vea esté continuamente inflamada, irritada, lo cual va a terminar estimulando o sobreestimulando esas glándulas que están en todo el epitelio de la vía aérea a producir cantidades permanentes de moco, porque la vía aérea está irritada, inflamada, con actuación de la cascada inflamatoria, con quimiotaxis, con liberación de interleuquinas. Entonces recuerden siempre que hay un proceso inflamatorio. Por un lado se estimulaba todas estas glándulas que produzcan moco, por otro lado se encontraba todos los capilares de la submucosa hiperémicos, pletóricos, con aumento de la permeabilidad, ocurren tantos procesos inflamatorios, eso va a generar todo como un edema de la mucosa por un lado, con gran producción de moco, y que se va sumando lo que dijimos antes, toda esa destrucción del soporte elástico, tengo destrucción del soporte elástico con incapacidad para generar una presión para sacar el aire, una vía aérea que está totalmente la mucosa pletórica, hiperémica, edematizada, con gran producción de moco. Esta inflamación crónica va a generar un desbalance en la acción de los neutrófilos y macrófagos, inhibidores enzimáticos del tejido conectivo, disminución de los inhibidores de la elastasa, como la alfa-1-antitripsina, metaloproteasas, etcétera, etcétera. Es un daño, un defecto por un desequilibrio de muchas enzimas que actúan a nivel de la vía aérea. Como dijimos recién, aumento de la permeabilidad vascular, inflamación, edema de la mucosa, destrucción del soporte elástico, y eso, alteración de la cantidad de células de inflamación que hay allí, va a terminar produciendo cambios histopatológicos de manera progresiva, que inicialmente pueden ser reversibles, pero si la agresión se mantiene en el tiempo, se vuelven cambios histopatológicos de manera ya permanente, y eso van a inducir, por todos estos mecanismos que ven fisiopatológicos que les acabo de mencionar recién, una metaplasia escamosa. Recuerden, metaplasia era cuando un tejido es reemplazado por otro, ¿se acuerdan? Como la metaplasia intestinal, que veíamos en otras patologías, esófago de Barrett, por ejemplo. Bueno, que hay una metaplasia escamosa. Un par de diapositivas más atrás les mostré que el epitelio normal de los alvéolos era un epitelio cuboidal. Bueno, acá reemplazó por un epitelio totalmente aplanado, atrofiado. ¿Por qué se produce esta metaplasia? Bueno, por todo este proceso de agresión crónica, inflamación crónica, va generando un continuo recambio de las células epiteliales que inicialmente se van reemplazando por un epitelio normal, igual al que de origen. Cuando se mantiene en el tiempo, se va generando un reemplazo muy rápido y descontrolado ya de las células que se van dañando y se van perdiendo y se van descamando y van muriendo, y es reemplazado por una célula mucho más simple, aplanada, y que va perdiendo las cilias, esos miles de millones de pelitos que teníamos ahí que favorecían que se pueda sacar esas partículas hacia afuera y movilizar y proteger el alvéolo de que no ingresen partículas agresivas. Entonces va a producir una atrofia de las cilias. Miren todo lo que va ocurriendo, y todo esto es lo que le va a dar la pauta de lo que es la enfermedad: metaplasia escamosa, el epitelio suele atrofiado, pero edematizado. Atrofia de las cilias, se van perdiendo esos pelitos y acortando y va perdiendo la capacidad de hacer ese clearance, ese aclaramiento, digamos, del aire que va ingresando a los alvéolos. Hay una hiperreactividad de las glándulas, o sea, las glándulas están hiperfuncionantes y están mucho más grandes, todas estas glándulas de la submucosa que producen moco fundamentalmente. Hay edema, como dijimos recién, hiperemia, edema, aumento de la permeabilidad, y comienza a haber todo ese daño del tejido elástico que se va produciendo por inhibición, por falta de inhibición de la elastasa, por falta de déficit de alfa-1-antitripsina, va generando toda una fibrosis peribronquial, donde mucho ese tejido elástico
es reemplazado por un tejido fibrótico. O sea, y recuerden, siempre que hay fibrosis hablamos de que hay una cicatriz, y si hay cicatriz hay pérdida de función, no se pierde todo ese recoil elástico, esa capacidad de deselasticidad la vía aérea, se va a volver una vía aérea dura, rígida, inflamada y con un aumento de una hipertrofia del músculo liso, lo cual también lo vuelve mucho más rígido. Y finalmente lo que va a terminar de ser el sello del enfisema, que una entidad del EPOC, esos pequeños poros que decíamos que eran normales cuando eran muy poquititos para mantener una presión uniforme en todo el pulmón, esos que eran pequeños poros microscópicos van aumentando de tamaño, se van haciendo verdaderos huecos, agujeros grandes, van a ser pequeñas fenestraciones. Cuando decimos fenestraciones septales, son pequeños agujeritos chiquititos que decíamos que estaban en la pared de cada alveolito que lo unía con el otro para que se mantenga una presión uniforme. Eso se van rompiendo progresivamente, aumentando el tamaño del poro. Finalmente va generando una separación del alveolo, del bronquiolo distal terminal, y finalmente se va destruyendo el septum, ese que decíamos que era, yo le decía recién, que era como un panal de abeja con millones de celdillas, y cada pared de cada celda, el membrana de intercambio gaseoso, se va aumentando el tamaño de los poros, se va destruyendo ese septum, y en el lugar donde teníamos por ahí muchas, o teníamos cientos o miles de alveolos chiquititos, tenemos, porque se van rompiendo esa membrana, un solo alveolo grande. O sea que ya de base estamos perdiendo, al aumentar, al destruir el septum intraalveolar, estamos perdiendo gran cantidad de membrana de intercambio gaseoso. Piensen que se dice habitualmente como si se extendiera, para ustedes se den una idea, ustedes vieron el tamaño normal que el pulmón, que entra en el tórax cada pulmón, si extendiéramos toda la superficie de estos alveolos, si los pusiéramos así en un solo plano extendido, estos miles de millones de alveolos, o 300 millones de alveolos que tuviéramos, más o menos cubriría en superficie el tamaño de una cancha de fútbol 11. Cada pulmón, para que se den una idea, se funciona normal, tiene una superficie de intercambio gaseoso equivalente a 2 canchas de fútbol, más o menos. Están bien y están sanos. Obviamente, si voy dañando esos alveolos, voy perdiendo superficie septal, voy perdiendo superficie de intercambio gaseoso, tengo por un lado una gran pérdida de área, directamente se pierde el área de intercambio gaseoso, por un lado, pérdida de intercambio, y por otro lado, todo este daño que mostramos acá, donde las células están atrofiadas, aplanadas, sin cilias, entonces llega un montón más de partículas, el aire ya no llega calentito y húmedo como debería, sino que llega un aire frío, seco, lleno de partículas que inhalamos del ambiente, con una gran cantidad de moco, con toda la mucosa, no solo el alveolo, sino todos los bronquios y bronquiolos, con toda la mucosa inflamada, hiperémica. Así que eso, todo ese mismo edema lo va reduciendo el calibre, con las vellosidades aplanadas, con aumento de horas de la inflamación, y aparte se va produciendo toda esta fibrosis peribronquial, que es una vía que se va poniendo rígida, dura, perdiendo la capacidad elástica para sacar el aire, y sumado a eso, que se rompieron los septos alveolares, destrucción septal con aumento del tamaño de esos alveolos, que se ponen grandes, pero con pérdida de superficie de intercambio aéreo. Bueno, todo eso es lo que ocurre, o el daño que se va produciendo en estas enfermedades que van a conducir al EPOC. Todo eso, en importancia, va a generar una limitación al flujo aéreo, por todo lo que acabamos de decir, porque se va generando un gran estrechamiento de la vía aérea, ¿no? Con todo esto que dijimos del edema, de la fibrosis, del endurecimiento, del aumento del músculo liso, toda esa vía aérea va perdiendo su calibre, y por una cuestión lógica, menor calibre, mayor resistencia, con un gran aumento de la resistencia en la vía aérea, una disminución de la restauración elástica, recoil, que es eso como si fuera un elástico, que se distiende en la inspiración y se contrae en la expiración, entonces se pierde esa capacidad elástica, se perdió, se dañó, pierdo membrana de intercambio gaseoso, y hay un gran aumento de la colapsabilidad de la vía aérea, porque aparte tienen menos surfactantes, se han dañado las células epiteliales tipo 2 que producían este surfactante de la superficie pulmonar, se perdió todo ese tejido, ese soporte elástico que mantiene la vía aérea abierta. Entonces, y sumado a eso, que muchas veces se va llenando de moco, todo eso alveolos, que no hubiera ocupada de moco, inflamada, colapsada, cerrada, con pérdida de la capacidad de sacar el aire, y todo eso va a llevar a que de un pulmón normal y sanito como sería este,
y rosadito, vamos a tener así el pulmón, por ejemplo, de un fumador crónico, con un gran daño histológico, incluso con neumoconiosis, que son este tratamiento de estas partículas de carbón directamente adentro de la vía aérea. Y dijimos que estaba caracterizado el EPOC básicamente por tres entidades que compartían todas o muchas de todas estas características. Esas tres entidades las recuerdo y deben saberlas ustedes para el próximo día miércoles. Son bronquitis crónica, enfisema y asma severo persistente. Bronquitis crónica. ¿A qué llamamos o qué entendemos por bronquitis crónica? Bueno, bronquitis crónica se caracteriza, el diagnóstico es clínico, se caracteriza fundamentalmente por la presencia de tos y expectoración por más de 90 días, es decir, 3 meses en un año, más de 90 en un año, durante 2 años consecutivos, en ausencia de otras causas específicas que lo puedan producir. Es un paciente que tiene tos productiva con secreciones y que tose continuamente, por lo menos 90 días en al menos 2 años consecutivos de hacer una bronquitis crónica. Se va a caracterizar por una... Recuerden que todo esto que hemos dicho recién, y le mostré esos circulitos de tipo diagrama de conjunto que compartían características iguales todas estas entidades, pero bueno, específicamente la bronquitis crónica, propiamente dicho, se caracteriza por un estrechamiento de la vía aérea, estos mecanismos que explicamos recién, con un aumento de la resistencia, como vemos acá, una vía aérea normal. Esto sería una vía aérea de un bronquítico crónico, donde dijimos que había áreas de fibrosis, cicatrización, hipertrofia de la capa muscular y sobre todo una metaplasia, un recambio del epitelio normal con el epitelio aplanado, pero con gran hipertrofia glandular, con gran secreción de moco. O sea, este bronquio disminuye su calibre por fibrosis, por aumento muscular, pero también por un gran edema de la vía de la mucosa de los bronquios, que está totalmente edematizada, inflamada, con hipertrofia de las glándulas, y aparte que la mucosa así está más gordita, edematizada, inflamada y pletórica, hay una gran producción de moco de forma reactiva, que eso o sea, todo lleno de flema, de producción, y que sacan y inspectoran continuamente. Eso obviamente va a generar atrapamiento de aire, un gran aumento de la resistencia, un aumento del esfuerzo respiratorio, una hipoventilación, se disminuye la capacidad ventilatoria y retención de dióxido de carbono, porque como dijimos, sobre todo una dificultad al flujo de salida, pero también se va perdiendo superficie de entrada de aire, entonces tenemos hipoxemia, que es baja oxígeno en sangre, con hipercapnia, con aumento del dióxido de carbono en sangre. En los estadios más tempranos se caracteriza, como dijimos, clínicamente, fundamentalmente por tos, pero bueno, por ahí inicialmente no se reconocen los síntomas, puede parecer como algo pasajero, pero vamos a tener sobre todo una tos muy productiva y broncoespasmo. Hablamos de broncoespasmo cuando se adhiere toda inflamada, se cierra mucho, con una gran obstrucción del flujo de salida, y tenemos la crisis de broncoespasmo, entonces no pueden sacar el aire, tiene una expiración muy prolongada, que hacen, toman aire y largan finito y como ya comienza a silbar el pecho como si fuera un silbido, que el silbido no es ni más ni menos que el aire que pasa por esa vía aérea cerrada y que se altera el tiempo del ciclo de la relación inspiración y expiración, una gran prolongación de la expiración. Y obviamente eso va a generar bronquiectasia, es decir, lleno de moco que está ectásico, que no circula en los bronquios, porque entre otras cosas han perdido las cilias, entonces el moco se comienza a acumular en esos bronquiolos distales terminales y las cilias estas, por un lado no sacan el moco, por otro lado no sacan las partículas tóxicas que ingresan, o microorganismos y demás, se generan verdaderos acúmulo de moco con gran proliferación de microorganismos, entonces son muy comunes las infecciones respiratorias con moco verde, productivo, purulento inclusive. Eso es lo que ocurre. Y ya en estadios más avanzados, ya no pasan desapercibidos, sino que ya tenemos una limitación en la calidad de vida, donde esa falta de aire al esfuerzo ya pasa a ser una falta de aire en el reposo, tenemos hipoxemia y hipercapnia de forma permanente, inclusive estando quietos
lo cual va limitando la actividad. Se comienza a generar policitemia. Recuerden, policitemia es lo contrario a la anemia, es una gran cantidad de aumento de los glóbulos rojos, que aumentan como un mecanismo de compensación del organismo para poder trasladar el poco oxígeno que llega a los alvéolos, poder captarlo todo, entonces genera más glóbulos rojos, lo cual a su vez es nocivo porque altera la rheología de la sangre, pone más espesa. Hay cianosis, que es decir, ya tenemos debido a la hipoxemia, las extremidades más distales, por ejemplo, la punta de los dedos, la parte más extrema, más lejana, se comienzan a poner azules, tan azules, por ejemplo, la nariz, las orejas, la punta de los dedos. Incluso va a generar unos dedos con uñas así muy grandes por el hipoxemia crónica, que se llaman dedos en palillo de tambor o un envillo de reloj. Y eso va generando, obviamente, esa vía aérea tan inflamada, un gran aumento de la presión en la arteria pulmonar, lo cual le va exigiendo un gran trabajo al corazón, al ventrículo derecho, para poder hacer pasar la sangre por ese pulmón tan rígido, y va a generar un agrandamiento del ventrículo derecho y generando un corazón pulmonar, que es el agrandamiento de las cavidades derechas. Eso es bronquitis crónica. Vuelvo a insistir que todas estas características se comparten en gran parte con las otras entidades, sobre todo porque el cigarrillo es el principal causante tanto de la bronquitis crónica como de la enfisema. O sea, todo esto que hemos dicho, la bronquitis crónica se da concomitantemente casi siempre con el enfisema en pacientes fumadores. Podemos ver lo que es enfisema propiamente dicho, como una entidad aparte. Recuerden, cada una de estas por sí sola ya, una vez que se llega al estadio de enfisema o de bronquitis crónica, ya constituyen EPOC, y si bien comparten muchas características, tienen características propias. Y hablamos de enfisema propiamente dicho, no tanto a esta obstrucción de la vía aérea, sino sobre todo a la destrucción del parénquima pulmonar, como decíamos recién, este aumento del tamaño de los poros y fenestraciones que va generando una destrucción del septum que separa los alvéolos, y todo ese proceso de fibrosis perialveolar que va dañando esa restauración elástica, ese recoil elástico. Patológicamente se caracteriza por el agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distal al bronquiolo, es decir, en el alveolo, con destrucción de las paredes alveolares. Y básicamente lo que caracteriza el enfisema, sobre todo, es el agrandamiento normal del espacio aéreo, con destrucción de las paredes alveolares. Como yo les decía recién, hagan de cuenta que este ejemplo da como si fuera, para que se lo imaginen, como si fuera un panal de abejas. En condiciones normales, en un así donde llega un alveolo, donde llega un bronquio terminal, y eso le va a dar un bronquiolo terminal, un montón de alveolitos, sería así como lo vemos acá. Bueno, en el EPOC lo que pasa, todos estamos acá. Todos estos septum, estos tabiques que van separando los alveolos, que los conecta con pequeñas fenestraciones, ese tamaño de las fenestraciones se va agrandando hasta que finalmente se termina rompiendo la pared. Y entonces tenemos grandes espacios así, todos comunicados, como vemos acá. Por ejemplo, acá tendría que haber habido 3, 4, 5 alvéolos, 1, 2, 3, 4, 5. Y se rompió, se destruyó ese septum, se tuvo un gran alvéolo grande. Y obviamente todo ese septum que se perdió es pérdida de, como ya les dije varias veces, pérdida de membrana o de área de intercambio, pérdida de superficie de intercambio gaseoso. Pero a su vez perdió, todo eso está rodeado de tejido fibrótico, perdió el recoil, entonces se genera atrapamiento de aire, pérdida de la membrana de intercambio gaseoso. Y de eso le sumamos que está, como le dije, está toda la vía aérea inflamada con gran cantidad de moco, más obstrucción al flujo de salida, menos permeabilidad al flujo de llegada de aire. Entonces tengo un gran aumento de lo que se llama un gran desequilibrio entre la irrigación y entre la perfusión, digamos, y el aireamiento de los alvéolos, donde todos estos alvéolos siguen rodeados de miles de millones de los vasitos sanguíneos, pero pierdo la capacidad de intercambio gaseoso. Son áreas que están perfundidas por tan poco ventiladas, generando un equivalente a un espacio muerto, básicamente, pues están irrigadas pero no están ventiladas. Cambios estructurales, como dijimos, y este es el sello del enfisema, que es el atrapamiento de hiperinsuflación de los alvéolos.
De nuevo, para que puedan ver una estructura microscópica, un alveolo normal sería así, o los alveolos, muchos alveolos normales, una cinta alveolar sería así. En el enfisema tenemos así, cientos, tenemos uno o dos alveolos grandes que han atrapado el aire, y encima una mucosa totalmente enferma, destrucción de la pared de los alveolos, estrechamiento de la vía aérea, disminución de la elasticidad pulmonar, obstrucción de los bronquiolos por moco, como mostramos antes, y por edema, destrucción del tejido alveolar con proliferación de enzimas proteolíticas, destrucción de todo el colágeno y la elastina que está alrededor. Entonces, todos esos cambios estructurales van a ver reflejados en la función. Los fisiopatológicamente este alveolo pierde la capacidad elástica de contraerse, entonces siempre va a estar distendido, lleno de aire, hiperinsuflado, atrapamiento aéreo, insisto en estos conceptos. Las vías aéreas muy pequeñas se van a colapsar o se estrechan, entonces, entre que este alveolo está grande, distendido, sin capacidad elástica, sumado que la vía aérea está, como mostramos la bronquitis crónica, colapsada de moco, de edema y de inflamación, esta vía se estrecha, ese aire queda totalmente atrapado. Entonces tenemos un estado de hiperinsuflación permanente, como si fuera un globo que se infla y que no se puede desinflar nunca, y una gran disminución de la superficie para ventilación. Y como se podrán imaginar, eso va a generar una gran pérdida de la capacidad respiratoria. Entonces, clínicamente se va a manifestar con disnea, una tremenda falta de aire, porque todo lo que mostramos recién, el aire está atrapado ahí adentro, no lo pueden sacar, no pueden oxigenar y se perdió capacidad de intercambio gaseoso. Una tos, si es enfisema puro, una tos no productiva, si hay bronquitis crónica, una tos productiva, con moco, con moco infectado, verdoso, purulento. Y ese gran atrapamiento de aire con gran hiperinsuflación va a terminar generando modificación de la estructura del tórax, ya no solamente del pulmón, sino que ese pulmón totalmente inflado permanentemente va a generar los cambios típicos del tórax del enfisematoso, que le decimos que tiene un tórax en barril, y si se ponen a ver algún fumador crónico muchos años lo van a poder ver, donde tienen el diafragma aplanado, que esto lo vemos en una radiografía de tórax, y un aumento del diámetro antero-posterior del tórax, es un aumento del diámetro hacia atrás y hacia adelante, por esto por insuflación, donde se aplana el diafragma, las costillas están totalmente horizontalizadas, con una placa de tórax bien horizontal en las costillas, y los pulmones hiperinsuflados. Obviamente eso va a generar va a llevar a hipoxemia, sobre todo en estadios más avanzados, en estadios tempranos ya puede haber hipoxemia, pero va a llevar a hipoxemia, incremento de la frecuencia respiratoria, obviamente para tratar de ventilar más, y una gran prolongación de la fase expiratoria, como le dije recién. Y en estadios tardíos yo tengo hipercapnia, aumento del dióxido de carbono en sangre, tengo hipoxemia, tengo gran dificultad respiratoria, es una disnea que no solamente la percibe el paciente, sino que se nota con una muy mala mecánica ventilatoria, donde utiliza todos los músculos accesorios, solo que hace un gran esfuerzo con el diafragma y con todos los músculos estos acá del cuello, que lo vamos a ver reflejado en la región baja del cuello, en la región deltoidea, en la región supraclavicular, que hace un esfuerzo con todos los músculos para poder respirar, sobre todo para poder sacar el aire y para poder ingresar, y están así como respirando con la boca abierta generalmente y como con un aleteo ya nasal, buscando desesperadamente aire porque no pueden respirar y se desesperan, inicialmente en los esfuerzos y después finalmente en el reposo, y eso va a terminar llevando en los estadios ya muy severos una gran hipoxia tisular generalizada. Obviamente vamos a tener cianosis, vamos a tener mala perfusión distal, y eso va a terminar llevando a un estado catabólico, con mala perfusión de los tejidos, con pérdida de peso, y incluso lleva una pérdida del apetito, porque créanme que es un EPOC muy severo, no sé si han visto alguna vez a un paciente así, hay muchos, hasta el esfuerzo de masticar, de comer, les genera un esfuerzo muy grande y realmente no pueden respirar, se agitan hasta para masticar, tragar, deglutir, comer, se van perdiendo en un estado catabólico, con mala perfusión de los tejidos, atrofia muscular, sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular, y llegan a un estado de muchas veces ya de mala oxigenación cerebral por la hipoxemia, mala hipercapnia, lo cual todo su conjunto va a llevar a una pérdida del apetito, anorexia, un gran consumo energético basal por aumento de la utilización de los músculos respiratorios. Y bueno, y si hacemos haciendo una espirometría, que la prueba se hace soplar en un tubo
para medir la capacidad pulmonar, vamos a ver que tiene un aumento del volumen residual, buen aumento, disminución de la capacidad del oxígeno de sub 1, que es la capacidad de sacar aire en un segundo, totalmente disminuido. A nivel de los gases arteriales, como dije recién, en estadios avanzados de hipercapnia con hipoxemia, y en la placa de tórax vamos a ver la insuflación, el aplanamiento del diafragma. Y ustedes, para que se den una idea, esta es una placa de tórax normal, vemos las costillas están así oblicuas, vemos ambas cúpulas diafragmáticas. Y acá es el corazón, por supuesto, blanco del corazón, estos son los pulmones, costillas y diafragma. Y bueno, vemos el tórax de un fumador, de repente aplanado el diafragma, con el corazón más verticalizado. Estas costillas tienden a horizontalizarse, claramente se lo ve allí. Y miren cómo están la convexidad de los arcos, se ve un gran aumento del diámetro anteroposterior, lo que da ese aspecto de tórax en barril. Y no se lo alcanzan a ver bien allí, ven que está mucho más negro acá todo esto. Acá se ve todo este tejido del parénquima pulmonar más normal, acá todo esto negro representa todas estas áreas de atrapamiento aéreo. Incluso acá podemos ver algunos bronquios muy dilatados, que son normal no se ven los bronquios, pero se ven ahí en detalle, hay algunos bronquios cortados a través como ese. Acá tenemos todos estos bronquios bronquiectásicos, distendidos, dilatados, que es lo que va a hacer que este paciente esté en un estado de enfisema, que esto, como llegado a esto, obviamente es irreversible y constituye, como decimos, EPOC. Y finalmente, la otra entidad que forma parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el asma, pero no cualquier asma es EPOC, sino que el asma en su estadio más grave, que es el asma severo persistente. ¿Qué es el asma? Bueno, el asma, a diferencia de las otras dos entidades, no es tan producida por el cigarrillo, sino que más un problema ya propio de la persona. Un problema que muchas veces es congénito y que se va a caracterizar sobre todo por una enfermedad inflamatoria con intención reversible al flujo de aire, reversible en condiciones normales, y que se debe sobre todo a una gran hiperreactividad de los bronquios, es decir, que los bronquios, ante algún estímulo ambiental, dependiendo de la causa de que el paciente sea intolerante, genera una respuesta inflamatoria totalmente excesiva, desmesurada y desmedida, generando una gran producción de músculo, una gran broncoconstricción. Se contrae todo ese músculo periodontal, se va a contraer, haciendo que colapse la vía aérea. Y por eso con la hiperreactividad, porque esto reacciona a algo. Por ejemplo, si alguien de ustedes es asmático, esto con un asmático nuevo, le da crisis de broncoespasmo, por ejemplo, con el frío. Hiperreacción del frío, del aire frío, los bronquios se contraen, se cierran, se colapsa la vía aérea y no pueden sacar el aire, pues tienen esa respiración forzada con ese silbido que están así como desesperadamente buscando aire. O pueden ser, por ejemplo, muy comúnmente los asmáticos que les da crisis por la época de los brotes, la primavera, con los árboles y demás. Que muchas veces algunos alérgicos son una simple rinitis nada más, con una congestión de la vía aérea alta, la nariz. Y bueno, a uno le da la bronquitis, a uno le da directamente una crisis de broncoespasmo, si es asmático. A otros les puede desencadenar el esfuerzo, el estrés, las emociones. Pero en definitiva, una hiperreactividad excesiva, desmesurada y desmedida de la vía aérea, donde hay una gran inflamación, broncoconstricción, inflamación de tapones mucosos, y eso va a generar una obstrucción variable del flujo de aire. Variable, ¿por qué? Porque, bueno, puede ser un espectro muy grande de severidad, puede ser una crisis muy leve, con algunas sibilancias así aisladas, a una crisis muy severa, donde realmente puede haber un paro respiratorio y a la muerte. O sea, el espectro de severidad del asma es muy, muy, muy variable en cada crisis. E inicialmente ese daño o esa obstrucción es reversible. En el momento en que deja de ser reversible, se vuelve irreversible. Profe, disculpe, le quedan 2 minutos. Bueno, ahí les paso otro, pero falta poco. Bueno, dejamos, cierro ahora esto y les paso otro código. Ahora se los envío.